Bueno, pues bienvenidas a todas y todes al tercer conversatorio del ciclo formativo Voces Migrantes sobre las violencias de género en contextos migratorios, financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Antes de comenzar, queremos agradeceros vuestra presencia y el interés por participar en este espacio. Muchísimas de las personas que estáis aquí probablemente ya nos conozcáis de encuentros anteriores. Yo ya estoy viendo caras a través de la pantallita que son conocidas, pero como siempre, para quienes os incorporáis por primera vez, pues haremos una breve presentación y compartiremos algunas cuestiones organizativas. Mi nombre es Alicia y formo parte del equipo de Territoria. Nos acompañan también Daniela Ramos, quien facilitará este espacio de diálogo, y Melissa Ospina, responsable de la comunicación y del acompañamiento técnico durante las sesiones. A lo largo, a lo largo de este ciclo hemos dialogado con Daniela Montes, de Ama Migrar, con quien reflexionamos sobre el duelo migratorio, un proceso que permanece a lo largo del tiempo y cuya intensidad cambia según momentos y contextos vitales y puede intensificarse o reducirse, ¿no?, en intensidad. También puso especial atención en Exige las personas que emprenden una migración sin un propósito propio y en las repercusiones que estas experiencias estaban teniendo en sus vidas, ¿no?, en estas doble vidas que hablaba de outdoor y indoor. En el segundo conversatorio dialogamos con Nasser Said acerca de la interseccionalidad de la migración y sobre cómo hacer frente a los discursos y a las representaciones o a la imagen que la extrema derecha está haciendo de la migración, ¿no?, estos discursos fascistas, y compartió tres claves fundamentales para ello. Ella hablaba primero de trabajar desde datos fiables, de desarrollar un análisis crítico del lenguaje mediático y el de abrir espacios donde tengan lugar las distintas voces y experiencias migrantes, ¿no? En esta tercera sesión nos acompaña Suja Al-Najar, de Comunidad Palestina de Sevilla, con quien conversaremos sobre las mujeres palestinas en lucha. Coincidimos, estábamos hablando antes con Suja en el Congreso de Economía Feminista, celebrado creo que era en septiembre, octubre, en la UPO, y desde ese momento que te escuchamos, Suja, tuvimos claro que queríamos contar con tu participación en estos ciclos. De hecho, los primeros 5 minutos antes de la grabación ya han sido maravillosos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y es un placer compartir hoy este espacio contigo. Antes de dar comienzo, queremos recordar algunas cuestiones prácticas. Como ya os habíamos comunicado, todas las sesiones serán grabadas y posteriormente estarán disponibles en nuestro canal de YouTube para quienes no podáis asistir en directo y puedan acceder igualmente al contenido. No obstante, cuidado, porque el visionado en diferido no contará para la certificación, ya que no nos permite verificar la asistencia, ¿vale? También os recordamos que para obtener el certificado de participación será necesario asistir al menos a 3 de las 4 sesiones del ciclo, y durante cada jornada compartiremos en el chat el enlace a un formulario de asistencia que comenzaremos a enviar desde este momento. Lo enviará Melissa, y al final de la sesión también compartiremos un breve formulario de evaluación. Os pedimos que por favor completéis ambos formularios, ya que son necesarios tanto para registrar vuestra participación como para recoger vuestra valoración del proceso. Y en caso de querer recibir el certificado, como decía, será imprescindible que esté en relleno. La sesión, como siempre, se va a desarrollar de la manera siguiente. En una primera parte escucharemos la intervención de Suja. En ese momento los micrófonos permanecerán apagados o cerrados y posteriormente abriremos el espacio de diálogo dinamizado por Daniela Ramos Pasquel, compañera de Territorias, como había dicho. Quienes deseéis participar podréis activar vuestra cámara y vuestro micrófono. Para pedir el turno de palabra debéis pulsar en reaccionar en la parte inferior de las pantallas y seleccionar el icono de la mano levantada. Yo siempre digo lo mismo, pero es que a mí, por ejemplo, cuando me cambian de plataforma nunca encuentro cómo levantar la mano, entonces yo siempre
repito lo mismo. Una vez que finalicéis vuestra intervención, os pedimos que retiréis el aviso pulsando en bajar la mano. También podéis compartir preguntas y comentarios a través de los chats de Zoom y de YouTube y en la medida de lo posible pues iremos trasladándoselo a Suja. Y me vais a permitir, antes de ceder la palabra, me gustaría leer unas palabras de Suja, puesto que yo no tenía palabras para esta presentación y me voy a permitir leer unas palabras de Suja, un escrito que formará parte de la publicación digital que va a cerrar este proyecto, ¿no? Y dice así, ¿no? La mujer palestina es la verdadera guardiana de la memoria y la esperanza. Su lucha contra la ocupación y contra las cadenas de la tradición es una sola. La lucha por el derecho a existir, a decidir, a vivir en libertad en una tierra que les pertenece. Mientras ellas sigan en pie, Palestina seguirá viva. Pues ahora sí, Daniela, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alicia, por la presentación, por leer el texto de Suja, que todas podremos leerlo cuando tengamos la publicación. Y creo que es un texto que cuando nosotros leímos al principio un poco nos conmovió porque es una realidad a la que difícilmente puede llegar la imaginación, ¿no? Y entonces creo que es un texto que te pone esta realidad desde la vida cotidiana. Y las palabras de Suja van en el mismo sentido, o sea, cómo vivimos las mujeres este genocidio, las mujeres palestinas, cómo están viviendo este genocidio en primera persona, ¿no? Así que muchísimas gracias a todas las que nos están acompañando en este ciclo, más aún cuando se viene el calor y ya creo que todas estamos deseando estar en espacios presenciales y disfrutar de este veranillo, ¿no? Em, También agradecer que tenemos a personas que están participando en el ciclo desde diferentes latitudes y eso pone en valor estas redes transnacionales de mujeres que estamos comprometidas con la lucha feminista, con el diálogo intercultural y con esta necesidad de crear espacios donde sea posible un mundo mejor para todas las personas. Así que muchas gracias. Y a ti, Suja, gracias enormemente por compartir este espacio con nosotras, por aceptar la invitación y estar aquí y ahora. Sujar es ingeniera y doctoranda en cooperación internacional en la Universidad de Sevilla. Es de la ciudad de Gaza, madre de 3 hijos, y en Gaza trabajaba con la ONU y otras organizaciones internacionales. Desde hace 6 años vive en Sevilla, España, y es presidenta de la Comunidad Palestina en Sevilla, un espacio de encuentro, unión y solidaridad que promueve la cultura, la memoria y la justicia social desde la identidad palestina y el arraigo a la tierra, en Sevilla. Gracias, Suja, cuando quieras. Ah, sí, ahora sí. Primero, muchísimas gracias, mil gracias por darme esta oportunidad. Agradezco mucho vuestras palabras y también esta oportunidad, porque yo siempre me siento la responsabilidad, es un deber para nosotras, las mujeres que vivimos fuera de Palestina y podemos presentar cómo viven las mujeres palestinas, es nuestro deber hablar de eso, no solo de la causa palestina, la causa más justa del mundo, pero también cómo viven las mujeres palestinas. Lo que viven las mujeres palestinas, lo que vive el pueblo palestino y las mujeres palestinas no ha empezado en octubre del 23. Las mujeres palestinas, desde que mi abuela era joven, tenía 16 años,
vivían en lucha, en sufrimiento. Es una lucha diaria desde más, por cierto, el 15 de mayo cumple la Nakba Palestina desde el 1948, en el 15 de mayo cumple 78 años. Por eso los palestinos, las mujeres palestinas viven en esta lucha, en este sufrimiento, en apartheid, en limpieza étnica, ocupación, desde hace 78 años. Cuando, cuando me, cuando escuchamos en la noticia, leemos un libro, un artículo, vemos un vídeo que describe cómo se vive en Palestina, cómo se vivía antes de octubre del 23 y cómo se vivía durante el genocidio actual y cómo se vive ahora. Yo digo, como palestinos, nos da pena cuando se habla de nosotros como cifras. 85.000 personas asesinadas, 9.000 madres asesinadas, en las prisiones israelíes más de 2.000 mujeres presas. No son cifras, es cuando pienso y cuento la vida de mi abuela, cuando cuento la vida de mi madre, de mi hermana, de la esposa de mi hermano, mi vida antes de venir en España hasta el 2019, cuando vivía en Gaza, la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, presenta cómo se viven miles y miles de mujeres palestinas. Eh, lo más siempre como en conflictos, en guerras, el grupo o las más afectadas y las más que afectan los crisis son las mujeres. Sobre todo, como yo, como madre, cómo nos afecta como madres lo que pasaba, cómo me afectaba de niña, luego de estudiante en la universidad, y luego de trabajadora con la UNRWA, la agencia de la ONU especializada por refugiados palestinos, y luego como madre, como yo siempre digo, es la sensación más dura, más difícil de la vida, porque para una madre que cuando se siente incapaz de proteger sus hijos, de responder a sus preguntas, es un daño, son heridas que no se curan. Hasta ahora nos acordamos de todo, del sonido, de, del miedo de no poder dormir toda la noche, de escapar de un sitio a otro y todos sufren, pero la madre sufre muchísimo más y la mujer sufre muchísimo más porque nosotras nos ponemos en responsabilidad siempre. Pensamos en los mayores, en nuestros padres, pensamos en nuestros hijos, pensamos durante el verano pasado, el 25, desde mayo del 25 hasta agosto del 25, vivían los gazatíes en hambruna bruta, total, que no tenían nada para comer. Las madres, las mujeres, eran quien era responsable de buscar alternativas. Yo siempre cuando hablaba con mis amigas, mis vecinas, mi hermana, la esposa de mi hermano, siempre me decían, yo de eso y eso he hecho hoy comida. Como que es que las mujeres palestinas por tantos años de sufrimiento, de dificultades, de de hacernos la vida imposible, ya han aprendido y han tenido, ya tienen una capacidad de buscar alternativas, superar las dificultades, sobrevivir
después de todo eso, pero no solas. Sobreviven, superan las dificultades, pero cogen toda la familia con ellas. Siempre sienten responsables de todo. No, no, siempre intentan mantenerse fuerte. Y son fuertes, son muy fuertes, sí. Es que yo siempre cuando hablo con mi hermana, aunque al principio me cuenta cómo ha sufrido de conseguir agua, de conseguir trigo para hacer pan, harina para hacer pan, cómo ha sufrido para buscar verdura o algo para hacer comida, pero luego empieza a decir que mientras están contentos y están bien, a mí no me importa hacerlo todo. Ella está sufriendo, luchando, pero está pensando en mis padres. Si están bien, si han ido al médico, si han podido dormir. Esta, esta capacidad que tenemos y esta responsabilidad de hacer todos lo que están en nuestra familia, en el alrededor, sobrevive, eso es lo que yo creo que uno de los, mm, uno de los poderes que tiene la mujer palestina. La mujer, cuando hablamos de la Nakba, hablamos de cuando se estableció el país sionista de Israel en 1948. El líder israelí, se llama Golda Meir, decía y pensaba eso, decía que ya hemos ocupado Palestina histórica, hemos expulsado 700.000 personas de sus ciudades y pueblos, y ya tenemos nuestro país establecido. Y ella pensaba, ella decía esta frase que los pequeños van a olvidar y los mayores van a morir. Y así va a desaparecer Palestina y el pueblo palestino. Pero eso no ha pasado nunca ni un momento. Gracias a las mujeres palestinas hemos podido seguir, hemos podido eh, seguir vivos y fuertes, hemos podido conservar todos nuestros símbolos, hemos podido conservar nuestra cultura, literatura, nuestra música, nuestro baile, el dabke, y hemos seguido, ahora lo utilizamos, lo sabemos como el primer momento en el 15 de mayo de 1948. Nuestras abuelas nos contaban siempre como cuentos, cómo era, cómo parecía nuestras ciudades y pueblos en Palestina histórica. Nos contaban cómo era el campo, cómo eran sus casas. Nos contaban con pena, es verdad, y mis abuelas, las dos se han muerto con este deseo, se han muerto y tenían hasta el último momento este deseo de volver a su ciudad. Somos de una ciudad, se llama Esdud, una ciudad en la costa de Palestina, en el mar Mediterráneo. Se llama Esdod, que ahora es un puerto importante en el país, en Israel, se llama Ashdod, como cambiaron letras en los nombres de nuestras ciudades. Y mis abuelas morían con este deseo de volver a sus ciudades, aunque contaban todo con la pena de que han dejado todo de repente, que pensaban que serían unos días o una semana o vamos a volver, porque eso no puede ser, que vienen eh, grupos de grupos armados de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, sobre todo de Francia y Alemania y Inglaterra, para ocupar nuestra tierra y echarnos así sin derecho, sin ley, donde está la ley internacional, donde está la ONU. No pensaban que eso es cierto, pero por desgracia
era de verdad y se estableció el país de Israel en nuestra tierra. Pero gracias a ellas no hemos muerto, ni nuestro derecho al retorno ha muerto, ni nuestra cultura ha muerto. Tenemos en nuestro acento, en nuestra gastronomía, en nuestra música y baile y todo. Y, y eso lo hemos escuchado y lo han escrito en libros, en artículos, el de lo que pasó en el 1948, y ahora lo vemos televisado en el genocidio actual. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de durante 2 años de masacres constantes, bombardeo constante, desplazamiento, expulsiones de familias, de barrios enteros, de ciudades enteras, destrucción de ciudades enteras en la Franja de Gaza. La ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, fue totalmente destruida, ha desaparecido la ciudad, está todo en polvo. Igual toda la zona del norte de la Franja de Gaza se han convertido todo a zona de bases militares israelíes, a pesar de el bombardeo constante, de la matanza de más de 30.000 mujeres y niñas en la Franja de Gaza, inocentes, que mucha gente me pregunta, y no es una guerra y son dos ejércitos, no son dos ejércitos, es una fuerza de ocupación y un pueblo inocente, civil, que no tiene nada para defenderse. Un pueblo que los israelíes expulsan ciudades, barrios, con unos folletes que tiran de los aviones, solo con eso. Y a veces con un post en el Facebook, en la página del ejército israelí, ponen post de que este barrio tienen que abandonarlo en 15 minutos. Y quien tiene el tiempo para irse corriendo, para escapar corriendo, para buscar otra zona más segura, puede salir. Y muchas familias no han tenido, no les dan tiempo para salir, ir de sus de sus casas, y fueron todas estas familias asesinadas bajo de los escombros de sus casas, porque no les daba tiempo o no sabían que tienen que dejar sus barrios. Pero era todo con intención de matar más gente, de exterminarnos y eliminarnos del mapa, y eliminar el pueblo palestino para conseguir más tierra, porque para Israel nunca es suficiente. Lo sabemos, los palestinos lo sabemos muy bien, que para Israel nunca es suficiente. Ni el 1948 y ocupar la Palestina histórica era suficiente, ni la guerra del 62, del 67, cuando ocuparon Cisjordania y Jerusalén, era suficiente, ni ahora es suficiente, ni el bloqueo que imponen contra la franja en el mar, tierra y aire desde hace 18 años era suficiente. Israel nunca va a parar mientras el mundo eh, gira por otro lado. El mundo no tiene esta capacidad y poder de decir no, y con tanta complicidad del occidente, por desgracia, no va a parar nunca. Durante este genocidio y toda la matanza, la hambruna, y una cosa que yo siempre, a mí me gusta mencionar, que durante la hambruna, en mayo, cuando empezó la hambruna, en mayo 2022, decidió Israel parar, impedir todos los tipos de alimentos a entrar en la Franja de Gaza, con la intención, con el objetivo de dejar el pueblo gazatí morir de hambruna, porque nos sale más barato
Eso lo decían ellos así claramente en discursos y entrevistas de políticos y ministros israelíes. Israel no ha podido seguir con su plan gracias al movimiento global de los pueblos. El movimiento global que ha dado presión a los gobiernos para hablar, para criticar a Israel, y eso, y no olvidamos también que el movimiento global ha dado presión a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el gobierno de Israel y Netanyahu por crímenes de guerra. Eso, gracias a este movimiento. Por eso siempre digo lo que aunque pensamos que una manifestación, un boicot, un artículo, un programa en la tele no va a hacer nada, Israel sigue, no, Israel, yo siempre digo, si piensas que esas manifestaciones, este movimiento no hace nada, tienes que pensar sin todo eso, sin el movimiento global, la salida a la calle de un montón de millones de personas en el mundo en contra de lo que hace y comete, de los crímenes que comete Israel en Gaza, si no existiera todo este movimiento, pues Israel no tendría ningún límite. Israel no tendría ningún límite. Israel mataría todo el pueblo palestino, mataría los 2 millones de personas con hambruna o con un bombardeo masivo a todo el terreno, a la franja de Gaza. Israel tiene este límite, aunque son genocidas y una matanza que no tiene precedentes, según las organizaciones como el UNICEF, Médicos Sin Frontera, masacres no tiene precedentes lo que pasó en la Franja de Gaza. Pero Israel eso no es su límite. Israel no tiene ética, no tiene para parar. Lo que la para a Israel de seguir es el movimiento global de los pueblos. Y los palestinos agradecen mucho eso, aunque en el occidente a veces aquí escucho mucho que no estamos haciendo nada. Sí, por eso hay que seguir haciendo eso, porque eso tiene su efecto, ha cambiado, ha cambiado mucho, aunque no lo vemos muy claro, pero ha cambiado mucho y por eso lo agradecen mucho los palestinos. El genocidio, todos los crímenes que comete Israel no han empezado en octubre del 23. Cisjordania, Gaza y Jerusalén vivían en un genocidio lento mucho antes, desde décadas, donde en Jerusalén la limpieza étnica, donde el gobierno israelí indica quién pasa, en Cisjordania igual, indica a quién se permite pasar por esta carretera, por esta calle, y quién no. Los palestinos no, los israelíes sí. Donde las casas de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén los destruyen los israelíes por la excusa que no tienen permiso eh, de, que no tienen permiso para construirla. Y no hay permisos que dan los ayuntamientos israelíes, no dan permiso a los palestinos para construir casa. Y cuando construyen casa, les destruyen. ¿Y por qué no tienen permiso? Es que los palestinos viven en un ciclo que no hay ninguna manera, todo para hacernos la vida imposible. Los palestinos, las mujeres en Cisjordania no tienen acceso al servicio médico porque todas las mujeres que viven en las zonas rurales, en campamentos de refugiados
o en pueblos no tienen acceso a servicios médicos, a hospitales. Tienen para ir de una ciudad a otra, o un pueblo a una ciudad, tienen que pasar por checkpoint. Los checkpoints son controles militares que controlan el ejército israelí y los colonos armados. Y todos los días hay incidentes de mujeres palestinas que o, sufren por las amenazas, los insultos, violaciones por los soldados y colonos israelíes y no pueden hacer nada y nadie les defiende. Todos los días hay mujeres palestinas que son detenidas en los checkpoints por ningún motivo, detenidas y están durante años en las cárceles israelíes arrestadas y no saben ni sus derechos ni el motivo del arresto. No pueden en un checkpoint porque yo cuando estudiaba en la universidad, yo soy de Gaza, y estudiaba en una universidad en Cisjordania, y para ir de la universidad, de la casa a la universidad, la distancia era 200 kilómetros, son 1 hora y media o 2 horas, pero no podía ir porque la carretera lo pueden utilizar solo ellos. Nosotros en pocas ocasiones, con el permiso israelí, tenemos que pasar por este checkpoint. A las mujeres, claro, para un soldado israelí, para un colón israelí, es su oportunidad para aprovecharse de que esta mujer necesita pasar. O es que yo siempre digo, nosotras entre dos opciones, o no conseguir obtener el permiso israelí y no pasar y quedarnos en nuestra casa sin poder ir al hospital o a la universidad o al trabajo, o la otra opción es pasar por el checkpoint y pasar por todo, por las amenazas, por los insultos, sobre todo cuando una mujer pone hijab, pone pañuelo, ya empiezan a pedir quitar el pañuelo o poner como te dicen que tú eres sospechosa, y decir que eres sospechosa y por pasar en el checkpoint, eso me pasó 2 veces, que cuando pasé por uno de las puertas, el botón rojo encendió, entonces tienen que llevarme a una inspección personal. Y a las mujeres, a los hombres no, a las mujeres siempre nos piden quitar toda la ropa, nos ponen en una sala de cristal, es una sala de cristal cerrada, con 2 soldadas, pero todo arriba está abierto y todos los soldados y todo el mundo te ve. Y me ponían en el suelo donde me ponían para hacerme la inspección personal. Es un suelo de rejilla donde tiene mucha profundidad debajo, y si hago cualquier gesto que no les gusta, o mirada, o pregunta, o cualquier cosa, esta rejilla abre y me caigo dentro de esta profundidad. Por eso era entre, yo estoy de pie en esta rejilla y sé que bajo con este profundo muy, 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 muy grande, y las 2 soldadas me insultan, me gritan para quitarme toda la ropa, y estoy en una sala de cristal, ellas llenas de armas, y rápido, rápido con insultas. Eso, eso es una cosa de lo que pasan diariamente las mujeres en Palestina. O pasan por este sufrimiento, y puede, después de todo,
de toda la inspección personal, te pueden luego decir que ya niegan tu permiso y vas a volver a tu casa. Todos los días en Cisjordania hay mujeres embarazadas que dan luz en los checkpoints por el retraso en el checkpoint. Dan luz o en la ambulancia, o si tienes suerte en la ambulancia, o en su coche o en un taxi, todos los días. Las mujeres en la Franja de Gaza, por falta del servicio, por destruir los hospitales y los centros de salud, y en muchas zonas ahora hay una zona nueva ocupada en la Franja de Gaza que se llama la zona amarilla, que no se puede acercar, y te disparan si acercas, o si sospechan por cualquier cosa. Por eso el acceso al servicio médico es muy complicado en la Franja de Gaza. Las mujeres embarazadas dan luz en condiciones inhumanas, dan luz sin anestesia. Muchas de ellas están muriendo en el parto o en las complicaciones del embarazo por no poder acceder o por la malnutrición que tienen, o por la tensión, por la depresión que viven, y la preocupación, y el miedo, el desplazamiento constante. En la Franja de Gaza ahora viven más de 1 millón de niñas y mujeres en tiendas de campaña por la calle, por la destrucción de más del 85% de las casas en la Franja de Gaza. Viven en tiendas de campaña donde media, donde cada 13 familias, 13 tiendas de campaña tienen un baño, o solo un servicio, un baño. Y las mujeres imagínate, mujeres embarazadas sin poder ir al baño. Mujeres en la menstruación no pueden ir al baño. No hay ningún tipo de privacidad porque viven por la calle, viven en una tienda de tela, a veces de cajas de alimentos, de las cajas que reparten la ayuda humanitaria, las organizaciones internacionales. Viven en condiciones insoportables, inimaginables, con muy poca cantidad de agua. La mujer gazatí tiene un media de agua diaria de 3 litros para todo, para beber, ducharse y fregar los platos, para todo. Una mujer tiene una media de 3 litros, y en España la media es 128 litros diarios. En Gaza sufren para conseguir todo lo que pensábamos. Como me dice mi hermana, abrir el grifo y tener agua, eso es lujo para nosotros. Despertarse por la mañana y saber que tengo comida en casa, eso es lujo. Viven desde hace 3 años ahora, desde el 23, sin luz. Sin luz, echan de menos ver la luz, la lámpara. Viven las familias que ya tienen ingreso, eso tienen esos, sí, los llaman en Gaza luces LED, luces pequeñas, lo ponen en el baño para poder ir al baño por la noche. Cosas que es sufrimiento para conseguir cualquier cosa sencilla. Hemos visto a pesar de todo este sufrimiento, hemos visto ejemplares de mujeres en la Franja de Gaza que han podido, hay grupos de mujeres, sobre todo chicas jóvenes, han organizado
desde el octubre del 23 campañas para recaudar dinero y ayudar familias que viven en tiendas de campaña. Han podido hacer campañas para ayudar a enfermos y pacientes de enfermedades crónicas para conseguir sus medicamentos. Hablar y coordinar con organizaciones fuera de la Franja de Gaza y casi todas esas campañas son movidas por mujeres. Hemos visto influencers que ahora ya se han hecho muy famosas y periodistas ahora muy famosas, son todas gazatíes, vivían toda su vida solo en Gaza, sus estudios de Gaza han podido hacerse famosas, influencers y grabar vídeos y fotos que muestran los crímenes de guerra que ha cometido Israel en Gaza. Y muchos de esos vídeos y fotos fueron evidencias para la Corte Internacional de Justicia en su caso contra el gobierno israelí y Netanyahu. Eran mujeres jóvenes que han hecho algo, aunque ellas mismas sufrían, ellas mismas fueron desplazadas, eh, perdieron familiares, amigos y vecinos, pero seguían porque querían enseñar y mostrar a todo el mundo que han podido dar voz a los gazatíes para hablar de su sufrimiento y de todo lo que está cometiendo Israel en Palestina. Hemos visto ejemplos de médicas y enfermeras que seguían trabajar en hospitales destruidos bajo el bombardeo para seguir salvando vidas y ayudando a sus pueblos. Yo conozco dos médicas que mientras están haciendo su trabajo en el hospital han recibido sus maridos, las dos, dentro de los cadáveres que han llegado después del bombardeo. Estaban en su trabajo y recibieron asesinados de sus familiares. Hemos visto trabajadoras humanitarias en organizaciones internacionales que siguen, ellas mismas sufren lo mismo, tienen sus familias en hambruna, bajo el bombardeo, desplazadas, pero siguen ayudando familias, siguen ayudando mujeres. eh, Me parece que hemos perdido a Suja unos momentos. Humanitaria, la distribución de Ah, ayuda vale. humanitaria, ¿sí? Ahora Suja, Ahora estaba estaba colgando, desconectado. sí. Sí, Ah, ahora ok. estamos otra vez contigo. Hemos, las mujeres en el sector humanitario en la Franja de Gaza presentan más de 40% de los trabajadores del sector humanitario. Por eso hemos visto mucho avance de hacer las zonas y las maneras de distribución y dar la ayuda humanitaria muy inclusiva y con mucha igualdad para dar espacio a las mujeres usuarias, para hacerles posible el acceso a una ayuda humanitaria como otros miembros de la familia. Porque las mujeres, quién sabe, cómo hacerlo posible, cómo las mujeres en la Franja de Gaza tienen acceso a ayuda humanitaria con igualdad y sin discriminación o exclusión. Eh, Hemos visto muchos ejemplos de estas mujeres ayudando a sus familias y a su pueblo,
Por eso yo siempre digo que la mujer palestina durante estos 7 u 8 años ha mostrado ejemplos de una mujer fuerte, con muchos estudio y cultura, y no era nunca para nosotras que yo soy mujer, voy a estar en casa solo criando a mis hijos. Siempre para nosotras la educación era nuestra arma, en nuestra resiliencia y resistencia. Siempre la educación ha sido nuestra arma, nuestra herramienta para defendernos, para hacernos más fuerte, y hemos podido enseñar generaciones, de generaciones a generaciones, la importancia de la educación y los estudios en Palestina. Y yo creo que eso era uno de nuestros secretos de poder seguir viviendo y sobreviviendo a pesar de todo el poder y toda la fuerza de Israel. Gracias. Suja, muchísimas gracias por tu intervención y por este relato tan contado desde primera persona que nos lleva como a un lugar que está poco contado en Gaza, ¿no? Porque como tú dices, vemos como toda la información que está en los medios, en la prensa, pero es una información que llega ya atravesada por el poder. Entonces, que estés aquí tú para nosotras es como escuchar de primera persona. Así que muchísimas gracias. Vamos a Muchas abrir el gracias, espacio de las preguntas por si alguien se anima a alzar la mano. Creo que es el momento en el que todos tenemos como este espacio para preguntar a nuestra invitada. Vamos a dar unos minutillos por si nos animamos. No, vale. Ay, vale. Voy a seguir yo. Em, Suja, creo que en todo lo que nos estás contando, hay un espacio en que ustedes han creado como mujeres, como para pensar esta ayuda humanitaria, desde las propias necesidades de las mujeres en el territorio, ¿no? Y creo que esta es una fortaleza que han desarrollado y han aprendido desde las propias situaciones. ¿Cómo ves tú esta forma? O sea, ¿esto es necesario? ¿Cómo ves tú esto en Gaza? ¿Y cómo esto que está pasando también lo trasladas? Porque me imagino que tú que estás en Sevilla también trasladas estas formas y estos aprendizajes de lo que se ha desarrollado en Gaza aquí, ¿no? Sí, sí. Y ya ha sido mucho cambio en las formas de proporcionar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, gracias a la participación. Ay, vamos a esperar unos minutillos que se solucione este Del fallo técnico. sufrimiento por causa. También las mujeres palestinas tienen doble lucha. La lucha contra las tradiciones patriarcales y la que tenemos en la sociedad un poco conservativa, pero, eh, pero también la lucha contra la ocupación y la lucha contra las tradiciones. Las mujeres palestinas han podido conseguir mucho cambio, han podido a través de mujeres, gracias a hay organizaciones de mujeres en Gaza
muy fuertes, muy trabajadoras, que de verdad han hecho un efecto, han podido ayudar mujeres, han podido enseñar mujeres sus derechos, un acceso sin discriminación a sus derechos, han podido enseñar a sus mujeres por ejemplo, trámites legales, el tema del divorcio, muchos temas que eran un poco críticas, un poco difícil. Ahora escuchas, no, el acceso al trabajo, el acceso a una mujer puede vivir sola. Hemos visto mucho cambio antes del genocidio actual, mucho avance en la sociedad palestina gracias a las organizaciones de mujeres. Había un movimiento muy grande en Palestina para aplicar el CEDAW, el no discriminación, eliminación de todos Ujú. los tipos de formas de discriminación. Trabajaron mucho durante años esas organizaciones de mujeres para conseguir eso, para conseguir que una mujer puede decidir su vida, puede decidir sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el trabajo, sobre estar independiente, vivir sola. Hemos conseguido mucho avance. El problema en Palestina es que todo el avance que consigues viene, la infraestructura que construyes y estableces, viene la ocupación israelí en un bombardeo y lo destruye todo. Eso es nuestro problema, pero la sociedad, se nota mucho cambio en la sociedad. Vale, muchísimas gracias. Y creo que poner el centro en las acciones que están desarrollando las mujeres es una forma de transformación social de los propios roles de género, ¿no? Y de cómo las mujeres están sosteniendo ahora la vida del pueblo palestino, no solo en Gaza, sino en las diásporas que están en todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Sí. Muchas gracias, Yo Suja. quería Dime. también hablar si me permito, porfa, Claro, por eh, supuesto. hablar de la comunidad palestina que represento yo, la comunidad palestina en Sevilla. En la comunidad palestina en Sevilla estamos, nuestro objetivo es dar a conocer sobre la causa palestina, el pueblo palestino, pero también enfocamos más a la cultura palestina, dar visibilidad a nuestra cultura. Por eso tenemos una tienda online con todos los símbolos de nuestra cultura, la cofía, nuestra bandera. También tenemos todo tipo de pulseras, collares, todo tipo de símbolos que muestran que estamos vivos, que estamos aquí, que no nos pueden matar y eliminar y exterminar como quieren. Y también estamos, aparte de las charlas, aparte de las charlas, de las manifestaciones, de las concentraciones que estamos haciendo, estamos enfocando más de organizar espectáculos y eventos. Hemos organizado al año, organizamos 2 o 3 eventos culturales donde mostramos nuestra gastronomía, nuestra música, contamos con, por ejemplo, grupos de Dabke, nuestro baile. Contamos con cantantes palestinas y palestinos. Tenemos un evento que estamos organizando el 25 de junio que animo a ver si se anima la gente, invito a todo el mundo, puedo compartir con ustedes el cartel. El evento sería el 25 aquí en Sevilla
puedo mandar los detalles, donde van a participar grupos palestinos, cantantes palestinas. Tenemos una amiga cantante, se llama Yusur, vive aquí en Sevilla. Ella es de Cisjordania. Y tenemos también un grupo también de mujeres palestinas y españolas. Un grupo se llama Arte de Verdad, un grupo músico. Y tenemos también otro grupo español que va a cantar en el evento. Intentamos en estos eventos y espectáculos mostrar nuestra cultura, eh, mostrar que sigue viviendo nuestra cultura y también la manera de apoyar el pueblo palestino en Palestina y fuera de Palestina, porque tenemos una red aquí en Sevilla donde ayudamos a los refugiados recién llegados para buscar alojamiento, trabajo, estudios. Intentamos conectar, eso también uno de nuestros objetivos, conectarnos los palestinos que viven aquí hace tiempo y los palestinos que llegan últimamente para tener siempre este conocimiento, estas relaciones y intentar ayudarnos entre nosotros. Y también recibimos muchísima ayuda de la gente aquí en Sevilla y los pueblos y también de otras ciudades de Andalucía. Muchísima ayuda que recibimos. Creo que es como que frente a todo este régimen genocida y todos estos discursos y estas realidades que les están atravesando, la comunidad palestina demuestra que sigue viva y que sigue alegre, ¿no? Y frente a esa alegría hay poco que se puede hacer, ¿no? Estos discursos de odio. Así que gracias, Suja, por la invitación. Creo que nosotras nos vamos a sumar. Y Me esperamos alegro ver esto que, y me y alegro mucho. esperamos que el resto de personas que estén en el ciclo se sumen también a esta invitación por mantener esta cultura viva y seguir el legado de las mujeres que ustedes han aprendido, ¿no? Y Sí, que es siguen otra forma de transmitiendo. lucha, es otra forma de nuestra existencia, resistir con nuestra cultura, porque a eso también, en eso también nos estaban atacando, en la cultura. Vale, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Natalia. Si quieres, Natalia, puedes encender el micro. Venga. Hola, Sua, muchísimas gracias por todo lo compartido. Me parece que es vital conocer la vivencia desde adentro para, para poder sensibilizarnos aún más, aprender un montón de cara a todo lo que está pasando. Y quería hacerte la siguiente pregunta. En la ayuda humanitaria, desde mi punto de vista, es muy etnocéntrica muchas veces, muy heteronormativa, está creada y organizada desde un criterio más occidental, ¿no? En el que esta figura de hombre blanco salva a los grupos racializados y mucha de la ayuda humanitaria que hemos visto y que ha sido muy mediática, muchas veces es muy delicada porque siento que puede caer en irrespeto. Entonces la pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede aportar a esta ayuda humanitaria, pero sin ser los salvadores, las salvadoras, sin caer en apropiación cultural, por ejemplo, o sin caer en diferentes tipos de manifestaciones irrespetuosas? Es que antes de la charla estábamos hablando de eso. Y por desgracia, durante el genocidio en Gaza, se ha mostrado que las organizaciones internacionales tienen muy poco poder, muy poca autorización, eh, muy poca fuerza, muy poca capacidad, porque durante en varias ocasiones
Israel impedía la entrada de la ayuda humanitaria y por eso varios, creo gobiernos más que organizaciones humanitarias han buscado otra manera y han hecho esto de tirar la ayuda humanitaria desde aviones. Era muy inhumano, muy peligroso, muy discriminatorio, era muy mal todo. En mi opinión y en la opinión de los palestinos, para tener una ayuda humanitaria digna, accesible y sin discriminación, sin dejar nadie atrás, es que el equipo de la organización internacional será nacional, será gazatí, será palestino, porque somos los únicos que sabemos qué necesita nuestro pueblo y qué necesita una mujer palestina, qué necesita una madre palestina, qué necesita una niña palestina con discapacidad. Lo sabemos nosotros. Sabemos dónde es apropiado repartir la ayuda humanitaria en colas, donde es apropiado poner el nombre de la mujer representante de la familia. Sabemos dónde está apropiado eh, poner, por ejemplo, una ayuda humanitaria solo dedicada a las mujeres sin los hombres. Eso lo sabemos nosotros. Lo más porque yo trabajaba años con Acción contra el Hambre y no sé si me da tiempo contar. Hay una cosa un ejemplo, una cosa que pasó conmigo que presenta exactamente lo que dices tú, de proporcionar la ayuda humanitaria del punto de vista del occidente a un pueblo del tercer mundo. Que vino una periodista que trabajaba con Acción contra el Hambre, quería escribir un artículo sobre el trabajo con mujeres y preguntaba, una de las usuarias que venía para recibir ayuda, quería hacer una entrevista con ella y le quería preguntar una cosa y yo traducía, le quería preguntar, le preguntaba si ella era soltera, y le preguntaba si ella tiene hijos. La chica respondía que yo no soy, respondía diciendo, yo no soy casada. Como es la cultura en Palestina, si tú preguntas a una mujer soltera si tiene hijos, te dice no, no estoy casada, porque allí no hay mujer sin matrimonio y tiene hijos, porque es la cultura. Y cuando trabajamos en un terreno tenemos que respetar la cultura. Y insistía esta periodista de preguntarle si tiene hijos. Y la chica lo tomó como, como insulto y no le ha gustado para nada y estaba muy enfadada y al final causó un conflicto entre las dos y la chica no quería terminar la entrevista. Y la periodista era muy enfadada y estaba hablando de un nivel superior, que yo vengo de España, de una organización, no era de España, no era de España, era de Francia. Yo vengo de Francia y de una organización española, Acción contra el Hambre, pero de una organización que reparte ayuda, que os deja vivir, ¿sabe? De esta superioridad y había un conflicto y eso pasa porque no dan la palabra y la decisión y la opinión de nosotros, del equipo nacional, del equipo que está del pueblo. Que somos igual a los usuarios, tenemos las mismas costumbres, entendemos la sociedad
entendemos las tradiciones. Yo soy con, eh, yo siempre estoy a favor de hacer este cambio, este avance en la sociedad, con tener hacer la mujer más independiente, más fuerte, con educación, con darle los recursos que le hacen independiente, pues, sobre todo económicamente, pero no atacar así las tradiciones y los costumbres en la sociedad, no, prepararlo, hacer la mujer fuerte y luego ella puede hacer este cambio dentro, sale el cambio dentro de la sociedad y el avance. No siempre el cambio es correcto y es positivo. A veces piden cambio que puede tener influencia negativa a la sociedad. Eso no sé si he podido hacer llegar la idea. Yo creo que sí, porque tienes una manita de aplauso de Natalia. Alicia, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Eh, Suja, escuchándote hoy, o sea, una de las cosas que más me impactan, ¿no? Porque podemos escuchar muchas narrativas de situaciones en conflictos armados, pero tú la bajas a lo cotidiano, ¿no? A lo que implica en la vida cotidiana. Y, y claro, hay dos cosas que saco de todo lo que nos has estado contando, que creo que es que nos ha dejado un poco sin palabras, ¿sabes? Que no sabemos ni reaccionar a todo lo que nos has contado. Una, el papel cuidador de la mujer, ¿no? Con lo que estás diciendo de cómo recae también en estos contextos el de cuidar a los padres, a los hijos, el de estar el de estar pendiente, de tener agua, de tener comida, todo eso sigue estando ahí. Y también otra de las cosas que tuve la oportunidad y se ha repetido aquí, es algo que también me gustaría compartir, reflexionar sobre ello, ¿no? De cómo las mujeres son las guardianas de la memoria, que es como se llama el documental que vi de Francisco Artacho sobre un pueblecito si no recuerdo mal, en Jaén, donde fue a hacer un documental sobre la Guerra Civil Española y al final tuvo que rescatar la voz de las mujeres, que eran las que tenían la memoria, porque los hombres no hablaban, ¿no? Se encontró, a medida que hacía el documental, con esta situación que tú también estás narrando, ¿no? De decir, las mujeres son las guardianas de la memoria. Sí. Y también insisten, no, ¿sabe la cosa? No solo saben contarlo y guardan todo, pero insisten de enseñártelo y hacerte saberlo y contarlo una vez y una vez más. Eso es lo que esa es la resiliencia de la mujer palestina, de seguir insistiendo que yo quiero hacerlo llegar. Yo no quiero parar de contarlo. Y también un rol de la mujer palestina en la resistencia durante muchos años, la resistencia, el papel de la mujer durante la primera antifada y la segunda antifada. Y por eso los israelíes siempre intentan con las presas palestinas en las cárceles israelíes, siempre son las más torturadas, violadas, atacadas, amenizadas, les amenazan con sus hijos, les amenazan el tema de violencia sexual, con grabarlas desnudas, porque saben cómo, cuánto eso duele a mujer palestina como en esta sociedad y pisan lo que duele más. Pero la mujer palestina nunca ha parado de ser parte, ha dejado de ser parte de la existencia. De resistencia por todos tipos, de resistencia
desde que empezamos a tirar las piedras a los vehículos militares israelíes, a los soldados israelíes en los checkpoints. La mujer siempre ha participado. La mujer palestina, las mujeres durante la primera intifada, yo estudiaba, yo era pequeña, estudiaba en el instituto. Yo siempre porque era en este tiempo, en la primera intifada, toda la tierra palestina era ocupada. En Gaza, por las calles, andaban con nosotros los soldados israelíes. Y las mujeres palestinas eran, nosotras, las jóvenes, tirábamos piedras a los soldados israelíes. Las mujeres mayores que hacían una cosa muy famosa en la sociedad palestina, que cuando los israelíes empiezan a arrestar los chavales y las chavalas que tiran piedras, los arrestan y los cogen, los llevan al vehículo israelí, el vehículo militar. Empiezan las mujeres a atacar, no atacar, a como a correr, a coger todo para decir, yo soy su madre. Eso es un dicho muy famoso en la sociedad palestina, yo soy su madre. Cualquier mujer pasando por la calle ve que un soldado israelí está arrestando un chaval o una chavala, dice directamente, yo soy su madre. Y empieza a tirarlo, a retirarlo, a salvarlo de las manos del soldado israelí. Eso es la fuerza de intentar. Yo creo que todas hemos visto vídeos de mujeres enfrentando en sus tierras, en sus campos, enfrentando un soldado israelí con un montón de armas, bombas, que es una amenaza, es un horror sin ningún asusto, enfrentando con su fuerza, empujándolo, porque quiere salvar o su vida, o su casa, o la vida de su hijo, o de cualquier palestino. Eso es muy famoso, decir, yo soy su madre, y ponerse dentro del vehículo y quitar el chaval o la chavala para enfrentarse con cualquier fuerza para salvar su casa, su campo, su tierra. Ya la mujer palestina es una parte muy importante en la resistencia, igual que al hombre. Eso aparte de sus otras formas de resistencia, de guardar la memoria, de enseñar a sus hijos la importancia de la educación y de seguir buscando alternativas, superar las dificultades y sobrevivir. Muchas gracias, Suja. Tenemos unas manitas levantadas. Valentina, te damos la palabra. Sí, bueno, gracias, Uja, por como tu fuerza y de alguna manera em, como la resistencia y la resiliencia que también nos permite ver, ¿no? Como lo que atraviesa el pueblo palestino, pero también como lo que muchas mujeres hemos tenido que acompañar. Yo vengo de Colombia y si bien yo soy de Bogotá, pues he estado en territorios en donde las culturas, las costumbres, las lenguas no son las mismas. Y mi pregunta va más enfocada como hacia mm, cómo hace el pueblo palestino dentro de que Israel se ha encargado de eliminar su lengua, ¿no? Como este reemplazo del lenguaje en sus palabras de cómo se llama un pueblo, o que cuando ustedes quieren decirles algo o quieren gritarles algo, eh, pues no les entienden porque se han encargado de que casi que obligados o obligadas a hablar hebreo, ¿no? Y como, o bueno, no sé si tienen que hacerlo o aprenderlo para poder también defenderse desde ahí, pero como esa apropiación desde el espacio
lingüístico que cubre y que cumple muchas cosas en sus costumbres, en las costumbres y pues también como un arma de colonización, ¿no? Y un arma de etnocidio y de todo lo que hay detrás, eh, como en esa carga tan violenta que hay en el lenguaje también. Y mi pregunta es cómo lo hacen o cómo lo han hecho para resistir desde ahí, ¿no? Como en territorio, en sus territorios, viviéndolo en carne propia, pero también queriéndoles decir muchas cosas. Y al final la respuesta es como, ay, no los entendemos, ¿no? Como, y pues claro, ellos dentro de que no tienen ética y demás, pero sí, como lo han hecho y cómo también entre ustedes, pues esa resistencia en su lenguaje les ha permitido, pues seguir vivos. Eh, Sí, es que Israel no nos obliga a aprender su lengua. ¿Por qué? Israel no es como la ocupación israelí, no tiene precedentes, no es como la forma del colonialismo y la ocupación. Que solemos ver, no es como la ocupación francés a Marruecos y Argelia que obligaba a utilizar su idioma. La ocupación israelí es un sistema, un régimen de apartheid, de hacernos separados, ellos superiores y nosotros inferiores. No podemos ni no podemos vivir juntos en la misma zona. Vivimos en ciudades y pueblos totalmente aislados con con muros alrededor de nuestros pueblos y ciudades. No podemos ni mezclarnos con ellos, ni ir a sus colegios, ni a sus mercados, ni a sus hospitales. Ellos viven en zonas de mucho servicio, mucho dinero, mucho avance y nos dejan sin poder hacer nada de eso, sin poder acceder al mundo exterior. Vivimos en prisiones, como lo llaman el director de la ONU, llama Gaza la prisión más al aire libre más grande del mundo. Nosotros vivimos aislados, no podemos ni viajar, ni salir, y ni nos obligan a aprender el idioma, pero intentaron, porque no son de esta tierra, son de muchos otros países, no tienen esa cosa de Israel, se nota cuando cualquier persona va a Israel, se lo nota desde el primer momento que la gente no está parecida, no son parecidos, no hay coherencia en la sociedad, tienen distintas costumbres, distinta gastronomía, distintas tradiciones, hablan varios idiomas, depende del país donde vienen y no parecen igual, no como la sociedad, por ejemplo, española parece, se nota que la gente se parece mucho, en Palestina igual, pero en Israel no, pero viven, nos dejan aislados y no nos obligan a aprender su idioma, pero nos roban nuestra cultura porque no tienen cultura y siempre querían criar su cultura, porque no tienen. Y quieren, por ejemplo, en varias ocasiones los israelíes participaron en eventos de gastronomía en Europa con una comida palestina y decían que su comida, el falafel, no sé si suena. El falafel es palestino, es de nuestros abuelos, de abuelos. Ahora dicen que, imagínate, un colono que viene de Rusia o de Argentina y dice que el falafel es su comida. Que por eso están intentando robar nuestra cultura
para crear su cultura, para crear algo para ellos en común, para crear un pueblo israelí, porque no existe el pueblo israelí, porque son de todo el mundo. Muchas gracias, Suja. Meli, ¿tienes la palabra? Sí, voy a compartir algunos comentarios que me han estado por el chat y algunas preguntas, Suja, de algunas de las personas que están participando. Y como veo también que la asociación Calabucu va a participar ahorita para conversar, no voy a leer los comentarios, ¿vale? Para que lo hagas a tu propia voz. Nos pregunta María Luisa, dice que se solidariza con la causa y también pregunta qué ocurriría con la población palestina si sigue presente el grupo terrorista que conocemos, cuál sería la situación de la mujer, gozarían de derechos y libertades. Y voy a compartir la otra preguntita y es de Luz Adriana. Pregunta, ¿cómo se hace para seguir con tanta fuerza, con tanto amor y con tanta fuerza a pesar de tener toda la situación a su alrededor? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Cómo se cuidan su salud mental? Un poco Y para yo, conversar. Ya está. como que era la última pregunta, que como ellos en Gaza cuidan su salud mental. Ujú, Ajá. La primera pregunta, ¿cuál es el grupo terrorista? Es que en Palestina no hay grupos terroristas, ujú. son grupos de resistencia. Y yo siempre cuando me preguntan digo, ¿y quién ha dicho que es terrorista? ¿Y qué ha hecho el grupo terrorista? ¿Ha atacado otro pueblo? ¿Ha atacado otro país? No. El grupo que dicen que es terrorista vive en su tierra, vive bajo ocupación y tiene que resistir contra la ocupación. Aunque en Palestina, como en Gaza y en Palestina, como en España, hay partidos políticos y hay gente que está con lo que hizo Hamas, por ejemplo, si está hablando de Hamas, y hay gente que está en contra. Incluso nosotros que estamos, por ejemplo, gente somos de Palestina, somos de izquierda, no somos la mayoría de los gazatíes no somos de mezclar la religión con la política. Podemos como estar a favor de otro tipo de resistencia, pero a pesar de no ser apoyando este partido político de Hamas, pero no son terroristas, aunque no apoyamos este grupo, somos de izquierda, pero no es terrorista. ¿Quién ha atacado? Es que según no sé si habéis escuchado eso o visto eso. Ahora salen muchos informes y investigaciones que dicen que Israel ha planeado todo lo que pasó el 7 de octubre por su favor para ocupar más tierra. Hay muchas evidencias. Tú puedes preguntar cualquier gazatí y te cuenta que la frontera de Gaza no se puede acercar, en Gaza no existe esta arma y estos cohetes y bombardeo que grabaron en vídeos los israelíes para mostrar al mundo que fueron pobrecitos atacados, que todo era una película. Han creado una película por unos objetivos que querían eh, lograr y lo han hecho. Y lo ha hecho Estados Unidos antes, en Afganistán, para atacar Estados Unidos, para atacar cualquier país, dice que son terroristas, la palabra mágica del terrorismo y terroristas, y dice que no hay régimen democrático. Estados Unidos en Irak, en el 91, creo, 92, Estados Unidos ha atacado Irak
ha destruido todo el país, uno de los países más avanzados era Irak. Han atacado Irak, han matado 1 millón de personas porque no tenían un régimen democrático. Y por eso, un país que no tiene régimen democrático, vamos a matar el pueblo, porque el pueblo no disfruta con democracia, los vamos a matar. Como eso igual a en una entrevista yo creo, televisión alemán con una mujer política israelí durante el genocidio en Gaza, donde Israel mataba todos los días mujeres palestinas, mujeres gazatíes. Decía esta política israelí que a la presentadora del programa, tú sabes que en Gaza no puedes andar por la calle una mujer no puede andar por la calle en una falda corta, y que si en una zona del mundo la mujer no puede andar en una falda corta, entonces matamos todas las mujeres que viven en esta zona. ¿Es así lo justifican? Así, si no disfrutan sus derechos de vestimiento, las mato, pero las mujeres palestinas no han llegado al lujo de pensar en eso, porque ni cuando tú, según el pirámide de Maslow, cuando tú no tienes la base del pirámide, no tienes sentir la seguridad y acceder a los alimentos, no tienes comida, no vas a pensar si me permiten poner una falda corta o no. Pero para justificar, esta es la visión del mundo del occidente, para justificar todo lo que hago en pueblos que yo tengo otros objetivos en esta tierra, lo voy a justificar con los derechos de mujeres en el vestimiento y el terrorismo. Y la otra pregunta que era, perdón. Sobre la salud mental, ¿cómo hacían para Eh, cuidarse la salud mental? sí, eso es un milagro, te puedo decir. Tengo una amiga, aquí vive en Sevilla, se llama Esperanza, trabajaba como psicóloga en Palestina con Médicos Sin Frontera y siempre me dice eso, que es un milagro que esta gente puede aguantar todo eso. Eh, una cosa que tenemos, eh, la, la colaboración y no, integración, no, colaboración y apoyo entre la sociedad es fenomenal, es fenomenal. Es una de las cosas que echo de menos aquí, que mucho apoyo, mucho sentir con el otro, mucho poner en el lugar del otro, mucho. Eh, cuando una mujer pierde, por ejemplo, su hijo y tiene tanto apoyo de todos los vecinos, de toda la familia, sentir mucho con ella, no dejarla sola, no dejarla pensarlo y caerse. Eso es la manera de nuestra fuerza, de nuestra resiliencia. Es el secreto, la resiliencia, el apoyo y la colaboración entre la sociedad. Y eso por pasar por muchos años de este tipo de sufrimiento, porque eh, el, ah, el, am, ¿cómo se llama? Los ataques, la limpieza étnica, las amenazas, todo lo que hace Israel es indiscriminado y todos somos igual bajo todo eso, por eso nos apoyamos mucho. Muchas gracias, Suja. Me imagino también que
Cuando estás en una situación en que lo más importante es sobrevivir, tu cuerpo se vuelca a eso, ¿no? Y salen Y a más, buscar. tú tienes más fuerza de lo que piensas. Sí, sí, verdad. Muchas gracias. Le vamos Pero a eso dar, no, yo siempre, aunque yo soy de la gente que no quiere decir, aunque yo creo mucho en la fuerza de los palestinos, la resiliencia de las mujeres palestinas, pero yo soy con la opinión de que no quiero que el mundo las ve como superhéroes, no. También son personas, se ponen tristes, desesperadas. Yo vivía ahí y tenía mucho miedo y lloraba por el bombardeo y lloraba por el miedo de mis hijos y no podía dormir por la noche por todos los peores escenarios del mundo que lo pensaba. Yo soy de allí y sigo hasta ahora. En muchas noches me despierto por la noche y pienso que estoy en Gaza y que escucho el bombardeo, sigo con eso, escucho el bombardeo y me levanto de la cama y miro por la ventana para asegurarme que yo estoy en Sevilla. Y digo, Sonia, eso es Sevilla, no, no te van a bombardear. Hasta ahora, mis hijos y yo cuando escuchamos, mira, vivo aquí desde hace 6 años y hasta ahora cuando escuchamos los fuegos artificiales nos da miedo y nos dan todos los recuerdos malos y todo, me acuerdo. Vuelve todos los sentimientos, vuelven todo como fuera hace un momento, todo. Que somos humanos, nos duele todo y vienen momentos que tú no puedes aguantar y necesitas apoyo. Vienen mucho estos momentos. me imagino, y te mandamos desde aquí, por lo menos a la distancia, como toda la fuerza y todo un abrazo gigante. Gracias. Y como toda la unión y agradecer también por ese apoyo comunitario que tienes para pasar estos momentos, que tienen todas para pasar estos momentos. Gracias. Em, Le voy a pasar la palabra a Federica de la Asociación Calabucu. Hola, hola Sua. Antes que nada, darte las gracias por este testimonio increíble y Gracias. por tu fuerza. Decirte también que te saludo desde Senegal y que aquí tenéis una comunidad enorme de personas, de senegaleses y senegalesas que os apoyan desde aquí. Y tengo dos preguntas para ti. Espero que me escuchéis bien porque hay mucho ruido. La Sí, primera sí. pregunta es, ¿cómo hacéis frente al, o sea, a mí me interesa mucho el tema de las niñas, de los niños y las niñas? ¿Cómo habláis con ellos? ¿Qué recursos tenéis? No solo para hacer frente a todo lo que está pasando, pero para mantener la memoria de todo lo que está pasando. Y la segunda pregunta es si existe una coordinadora o una red de asociaciones de apoyo a Palestina por comunidades para que cada una de las participantes pueda tener acceso a, si quiere, pues colaborar, difundir, etcétera, para que pueda ponerse en contacto con la asociación en su comunidad correspondiente. Muchísimas gracias. Gracias. eh, para los niños y niñas palestinas aprenden eso de lo que hablamos todos los días en casa, de lo que no solo escuchan de los padres, de la abuela, del tío, en el colegio. Por eso sigue viva toda la memoria y la cultura y el derecho en esta tierra. También en Gaza, en Palestina y en Gaza, antes del genocidio actual y ahora también.
trabajan organizaciones como el UNICEF y la UNRWA y Save the Children con los niños y niñas para el tema de salud mental, hacen, por ejemplo, hacen actividades para hacer, aunque dentro de las situaciones es muy difícil, pero intentan sacar a los niños de este ambiente, de este sufrimiento, incluso si fuera un día a la semana, hacer actividades, ponerles, hay una actividad que me gusta mucho, que ponerles unas pantallas grandes para ver películas todos juntos y hacer actividades, bailes, música. Eso también saca, porque los niños no son como nosotros, que pueden separarse de la realidad, incluso si fuera durante solo el tiempo del día de recreación, el día de las actividades. Y eso es muy bueno para su salud mental. Pero para la memoria, eso se aprende en Palestina todos los días, por todos lados. Se habla todo el tiempo de nuestro derecho, de nuestra tierra, de nuestra existencia y resiliencia. Y la otra, sí, existe una organización que organiza se llama la coordinadora, que organiza todas las plataformas con Palestina. Ahora tenemos en España, casi en todas las ciudades, plataforma Solidaridad con Palestina. Y luego tenemos estas plataformas y tenemos las comunidades palestinas en esas ciudades. Y tenemos un grupo de mujeres, yo soy miembro en este grupo, se llama Al-Karama, Grupo de Mujeres Palestinas en España. Coordinamos todos bajo la coordinadora. En muchas ocasiones, por ejemplo, la coordinadora convoca una manifestación, una huelga, y lo adoptamos todos los grupos de solidaridad y todas las plataformas. Si quieres contacto, yo puedo compartir el contacto con Daniela, por ejemplo, en el WhatsApp. Gracias. Genial. Nos puedes compartir si quieres el contacto y el cartel y hacemos la difusión a todas las personas que estén inscritas para que les llegue la información a las que están en el ciclo y a las que no han podido asistir. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Creo que por el momento no. Suja, en algún momento de tu charla mencionaste que tú escuchabas de tu abuela cómo era Palestina antes de la ocupación y antes del genocidio. Y yo me imagino que esta es la memoria que tú mantienes viva y la imaginación que quisieras que volviera a ser, ¿no es cierto? Sí. Nosotras no tenemos esa imagen. ¿Nos quieres contar cómo era esta imagen de la Palestina libre y además darnos como si es que existe algún libro, alguna peli o alguna canción que nos invite a todos a estar contigo y imaginar cómo era esa Palestina antes? Es que Palestina histórica, las ciudades y pueblos que ocuparon los israelíes en 1948 eran todo en la costa del Mediterráneo. Son pueblos y ciudades con una naturaleza muy bonita. Todas las casas que siguen hasta ahora, pero imagínate como cuando una familia palestina puede ver de distancia su casa con una familia israelí viviendo en su casa, porque le echaron. Pero son casas de ladrillo muy bonitas,
muy parecidas yo siempre le digo, muy parecidas a Córdoba, el casco antiguo, esos arcos y ladrillo. Para mí y yo creo, para todo el mundo que visita a Jerusalén, Jerusalén es una ciudad mágica. El casco antiguo de Jerusalén no tiene nada parecido en el mundo. Tiene magia, tiene algo que como toca tu alma, así. El casco antiguo es una ciudad muy bonita. Tú ves la historia y el valor en cada paso, porque son como pasillos de arcos y que al final todos llegan al mismo punto. Que Jerusalén es preciosa, no se puede describir, es que hay que visitarla, es muy, muy bonita. Muchísimas gracias. Nos parecía importantísimo cerrar este ciclo imaginando esa Palestina que las mujeres sostienen y por las cuales luchan el día a día y durante tantos años. Así que muchísimas gracias, Suja. Y muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en este momento. Ya sabemos hoy que la importancia de seguir construyendo este movimiento global a favor de Palestina y que este movimiento global llegue a todos los otros países que están en conflicto, porque no podemos permitir que acaben con la humanidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo quería añadir una cosa, que de películas, yo recomiendo dos películas que muestran Palestina histórica y muestran la historia que ha pasado a través de una, ¿cómo se llama? Historia de amor. Y las recomiendo mucho. Una película se llama La Puerta del Sol, que cuenta la historia de una joven palestina y cómo vivía su infancia, cómo se casó, y lo cuenta ella. Y las dos películas son la protagonista es mujer, por eso son preciosas. Y la otra se llama Farja. También te puedo mandar el enlace. Las Genial. recomiendo mucho. Genial. Muchísimas gracias, Suja. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad preciosa, de verdad. Y por todo este esfuerzo que nos apoya mucho. Muchísimas gracias, Suja, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Para nosotras también. Muchas gracias Gracias. por Y regalarnos tu tiempo. gracias, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad, ojalá. Hasta el Gracias. 25, al menos con nosotros hasta el 25 de junio. Muy bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Ok, gracias y hasta luego. Gracias. Venga, Adiós, Suja. adiós. Adiós.